Hola, buenas noches. Estamos aquí este 19 de diciembre del año 2020 presentando el libro de Luis Saavedra Vargas, Lentos Animales Interdimensionales. Bueno, este es un libro que se presentó a los fondos del libro 2020 y fue adjudicado por Cartarte Ediciones, así que hemos trabajado todo el año en espera justamente de ver el nacimiento de este libro de Luis. Y bueno, voy a presentar a todos los que me van a acompañar el día de hoy, ¿no? Eh, Primeramente voy a presentar a Luis Saavedra Vargas, que es el autor del libro. Eh, Él es escritor y editor, ¿no? Fue director del fansite de ciencia ficción chileno Fobos entre el año 1998 y 2004 y editor de las antologías de ciencia ficción Pulsares entre el año 2002 y 2004. Sus relatos han sido publicados en Años Luz, Chile, Antología Digital Etcheger di Futuro en Italia, Dimensión Latino, Francia, entre otros. Su cuento All Far Bar fue finalista en el concurso Domingo Santos en el año 2005 en España y él es miembro fundador del grupo Poliedro, dedicado a la literatura fantástica, quienes han publicado 6 colecciones de cuentos. Bienvenido, Luis. También voy a invitar a este panel a Angélica Tapia Lagos. Ella es diseñadora e ilustradora, autora del libro Álbum, Cómo ser un introvertido feliz en el año 2014. Es ilustradora y co-guionista del cómic chileno Sudamerican Attack en el año 2011. Ha ilustrado libros de Catartes Ediciones como Confinamiento, Proyecto Acher, Canciones Diabólicas y bueno, el libro que estamos presentando hoy, Lentos Animales Interdimensionales. Y ha ilustrado portadas para escritores como Daniel Salvo y Daniel Guajardo, entre otros. Y actualmente es antologadora e ilustradora del proyecto Antología de Cuentos Zombies, escrito por mujeres de Catartes Ediciones. Bienvenida, Angélica, a este panel. Eh, Además, también vamos a invitar a este panel a Sergio Alejandro Amira. Él ha publicado las novelas Identidad Suspendida en el año 2007, sí que en el 2010, WBK el 2013, Kitsune en el 2014, Mad Love 500 en el 2015, Armórica en el 2016, Otherkin en el 2018, Sweet Dream en el 2018 y La Mujer Escarlata en el 2020. Ha sido incluido en antologías chilenas y extranjeras tales como Visiones 2005 en España, Chile, Relación del Reino en el 2010 y The Cure, Canciones de Cuna para Desintegrarse en el 2019 en México. Es creador de la superhéroe atómica, de quien ha publicado varios cómics desde el 2012 y bueno, además es nuestro prologuista de este libro que presentamos hoy, Lentos Animales Interdimensionales. Bienvenido, Sergio, a este panel. Eh, bueno, quiero comenzar, obviamente, esta presentación del libro conversando con Luis y bueno, que Luis nos converse cómo ha sido todo este proceso de lentos animales interdimensionales y qué le ha parecido, obviamente, trabajar este proyecto durante todo este 2020 y obviamente todas sus impresiones de lo que se viene, porque yo siento que esto es el inicio de todo, ¿no? El libro es una parte cuando nace, ¿no? Pero posteriormente vienen muchas otras cosas que hay que hacer con el libro. Hola Luis. Hola, ¿cómo estás, Connie? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, es la presentación de tu libro, así que creo que tú eres el más indicado para contarles a todos cómo ha sido todo este proceso y bueno, de dónde nace Lentos Animales Interdimensionales, etcétera. Hay tantas cosas que conversar el día de hoy. En principio, muchas gracias a todos por acompañarme esta tarde eh, en esta cosa que es para mí muy emocional. Estar rodeado también de todas las amigas y amigos que nos están acompañando en estos momentos. Eh, Más que contarles un poco del proceso, voy a intentar seducirlos, tratar de
conducirlos hacia estos lentos animales interdimensionales, contaban un poco qué iban a encontrar dentro del libro. En 1998 yo escribí El payaso de porcelana para un fanzine que yo tenía en ese momento que se llamaba Phobos. Con ese cuento yo inicié mi carrera de escritor. Ese fue pues, el hito profesional donde yo pongo la estaca con la bandera, en donde yo me digo, bueno, aquí me declaro escritor fantástica. Pero todo este viaje había empezado en 1985, más o menos 1986, con un poema que yo escribí precisamente porque había leído un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El coloquio de monos y una. Eh, y lo publiqué en un fanzine que era muy artesanal. Lo hacía un tipo que estaba de la municipalidad de Puente Alto, el pueblo donde yo vivía. Eh, y era un poema bien tosco, preguntándose preguntas muy existencialistas, eh, un poco tratando de colar el estilo que usaba Poe en el coloquio de monos y una. Eh, pero en 1998 yo escribí El payaso de porcelana, fue uno de los caballitos de batalla que yo siempre tuve, fue el primero, por lo tanto yo lo coloqué en todas partes y aparecía en todas partes y muchos de mis amigos me empezaron a molestar por eso mismo, porque parecía que era el único cuento que yo había escrito y que iba a escribir para siempre. Sin embargo, para mí El payaso de porcelana es un cuento muy querido a pesar de, perdón, aparte de que fue el primero, básicamente porque es, está basado en un concepto de periodismo que yo encontré en un cómic leyendo, eh, en donde decía que el periodismo, o por lo menos tú siendo periodista, tienes que mostrar o por lo menos describir las cosas como fueron y no como tú quisiste que fueron. Pero en El payaso de porcelana hay una relación bien ambigua entre el protagonista, que es un periodista precisamente, y su entrevistado, y las ganas que tiene el periodista de poder creer. Por lo tanto, El payaso de porcelana es también un ensayo sobre cómo creemos y cómo deseamos creer. Y de ahí podemos saltar varios años hasta llegar hasta más o menos en 2007, que es El viajero incandescente que yo escribí para una colección para el Grupo Poliedro. El Grupo Poliedro funciona desde 2006 y es un grupo relacionado específicamente para fomentar la literatura fantástica en Chile. Eh, este, este cuento que se llama Viajero Incandescente, sale de una imagen bien específica una película que me gustó muchísimo en su momento, que se llama My Own Private Idaho, que es una película de Gus Van Sant, que tiene a River Phoenix y Keanu Reeves. En su momento me impactó mucho, desde los años 90 me parece, y tiene una imagen bien señera en donde River Phoenix, que era venía de una familia bien disfuncional y se da a la carretera porque ya finalmente decidió que desenraizarse de toda esta familia que era solamente drama, sale a la carretera y pone su cabeza entre las piernas y en esa posición ve que en la carretera se forma una carita, que es una carita feliz y que ese símbolo va a representar eh, por lo menos es muy simbólico en el resto de la película Gus Van Sant. A partir de esa imagen, Viajero Incandescente se formó como una road movie, pero a la vez con muchos códigos de ciencia ficción. Después podríamos saltar al Ruido del Mundo. El Ruido del Mundo es un cuento que me gusta mucho. No es de mis favoritos porque me costó mucho hacerlo. Es muy violento. Implicó mucha psicología de meterse en tipos que son detestables y que creo que lo logré, pero también eh, eso mismo te cobra como escritor. Fue muy fuerte, tiene mucha violencia, violencia física, violencia psicológica, eh,
pero que sin embargo tiene un estilo bien rápido, bien digamos que está basado en dos personajes que simplemente su misión en la vida es mentir y que la mentira va escalando a medida que tú vas leyendo. El lector siempre se va quedando con la última versión de lo que te cuentan. Sin embargo, después se da cuenta el lector de que es una mentira. Y siempre el lector nunca sabe finalmente cuál es la verdad, sino hasta el último momento. Y en el último momento, quizás la última imagen, que es la teoría del río del mundo, es que no tiene la última imagen de un cuento, de una novela, no tiene tampoco que ser verdad. El Río del Mundo precisamente sirvió de, 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 base para que Sergio Alejandro Mira, que va a hablar después, hiciera su primera o su segunda novela, y que también nos va a hablar sobre ello después. Hay un cuento que me gusta mucho que se llama El primer día de verano de Juan Calamares. Juan Calamares es un gran amigo, un gran escritor, escritor de una gran novela que es una road movie fantástica, que es Moloch, que está publicada por Contracorriente. En el primer día de verano de Juan Calamares es retornar hacia la infancia, hacia los lugares en donde yo viví mi infancia en Puente Alto, un poco en esas canchas de tierra en las cuales íbamos a jugar durante tardes completas, desde las 3 hasta las 9 de la noche. Un poco también rememorando cuál era mi dinámica con mis padres, la dinámica con mis amigos. Y finalmente, también rememorar un hecho de cual parte el primer día de verano de Juan Calamares, que es que un día de verano que hacía mucho calor, me cayó en la cabeza un saltamontes. Y un saltamontes que después yo lo recogí y era, era irisado, era increíblemente hermoso. Eh, Había visto muchos otros en mi vida, en las partes donde yo vivía, que eran bien rurales. En algún momento Puente Alto fue bien rural, pero no eran tan grandes ni tan hermosos como ese mismo Saltamontes. Y yo dije, este es un enviado del sol. Y hay parte del primer día de verano de Juan Calamares como un enviado del sol, que es un saltamontes que, que es iridizado. Finalmente, un cuento que yo quiero mucho que se llama Esferas de Carey, que es un cuento fantástico que yo leí, perdón, que yo escribí en base a lo que yo había leído de Michael Ende. Michael Ende es un gran escritor alemán, eh, del cual ya tuvimos la fortuna de, de ver su obra retratada en Momo y otra película, que en este momento no me acuerdo porque estoy muy nervioso, pero quería retomar o quería tomar el hecho de escribir una fantasía de alto corte sin ningún tipo de explicación. Eh, una fantasía que era muy simbólica, muy codificada a nivel de ser significante más que significado. Y eso significaba que la lectura de Feras de Carey por cualquiera de los lectores iba a ser muy personal. Cada quien le iba a poner su propia enjundia, su propia interpretación. Y es lo que yo quería lograr con Feras de Carey. Finalmente, no es una antología de cosas que yo he escrito, sino que también hay relatos inéditos. Por ejemplo, Una máscara para Roberto, que es una incursión dentro del género de terror mezclado con la ciencia ficción, que me gustó mucho escribirla, básicamente tratando no de impresionar a través del susto o del colmillo, sino más bien de descolocar el extrañamiento de aquello fantástico que entra entra en la realidad y finalmente le toca ser testigos a personas que no tienen esa experiencia con el fantástico y que los marcan para siempre. El Valle donde reina la luna es un cuento que me gustó mucho escribir, me costó mucho, es quizás el cuento más actual de la antología, que lo terminé de escribir en 2018 en Reino Unido, eh, en donde la simpleza de la trama
guarda otras cosas, específicamente en relación al personaje femenino. El personaje femenino traté de hacerlo eh, lo más sincero que pude. Es muy difícil para un escritor escribir personajes y tratar de trasladarlo o tratar de no trasladar tus propios eh, problemas e insectos y tratar de ver a otras personas como son es una gran barrera que todo escritor debe franquear, ¿no? Finalmente quiero hacer unos agradecimientos porque eh, Light, que es el lentos animales interdimensionales, perdón, fue un proceso bien largo que duró un año. Eh, y un proceso inesperado porque básicamente yo no tenía en mi radar hacer una antología, sino que fue Connie Monroy la que empujó y pulsó aquellas cuerdas en donde eh, pudo presionarme para hacer una antología. Realmente yo no tenía en mente o no tenía en mi corazón hacer una antología, pero ella pues, siempre fue firme como editora y creía en mi obra y ha sido una gran profesional para, para, para lo que hemos trabajado. Y tan profesional básicamente porque, por ejemplo, en ilustraciones, que está la Angélica, que después va a hablar, eh, teníamos rondas para conversar sobre cómo eran las ilustraciones, una pequeña sombra, eh, finalmente encontró cuál era el sentido de cada cuento que le tocaba ilustrar. Y Angélica me gusta mucho porque tiene un estilo muy parecido a lo que era un dibujante de los años 40, un dibujante norteamericano, bien pulp, que es Virgin Finland, y que finalmente trabaja en una trama que es muy rica y es muy gozosa en blanco y negro. Eh, en la corrección de estilo está un chico que es peruano, que es Diego Eguiguren, un poeta, escritor y corrector de estilo, que ha trabajado, creo, en algún momento me dijo que había trabajado también con Pía Barro. Por lo tanto, yo me sentí bastante intimidado en ese momento, porque, bueno, de Pía Barros a Luis Saavedra y hay un, hay un descalabro, un abismo, ¿no? Por lo tanto, pero Diego Uguren hizo un gran trabajo, siempre fue muy amable, siempre pudimos trabajar mano a mano y conversar todo lo que él quería y yo quería. Muchas gracias a Diego. Y finalmente, gracias también a Sergio Alejandro Amira por el prólogo, donde también explica mucho las conexiones que tiene su obra con la mía. Y finalmente no puedo dejar afuera a mi compañera, la Katy, que sencillamente siempre ha estado ahí y va a estar, eh, a quien amo mucho, básicamente por ser como ella es. Hace un tiempo nosotros descubrimos que eh, podíamos vivir con muy poco y que podíamos hacer un cambio, y ese cambio representó que yo pude dedicarme precisamente a escribir la mayor parte de mi tiempo. Por lo tanto, mi agradecimiento infinito para mi compañera Katy. Gracias. No, gracias a ti, Luis. Bueno, yo creo que igual hiciste como un buen resumen de todos los cuentos que aparecen en esta antología. Son 16 cuentos. La verdad es que, bueno, después de escucharte a ti, yo dije quizás a lo mejor las personas que nos están viendo ahora en este live de Facebook presentando tu libro, quizás a lo mejor eh, quisieran escuchar cómo fue un poco la historia, de cómo yo llego a Luis a pedirle eh, un libro para poder postular a los fondos. Y bueno, Luis partió conmigo trabajando como editor de Poliedro. Yo había postulado, bueno, había postulado uno de mis cuentos para que fuera seleccionado o no dentro de Poliedro 6. Y bueno, Luis seleccionó mi cuento Seeking y bueno, fue asignado como mi editor, ¿no? Eh,
creo que para mí fue un proceso bastante duro haber trabajado con Luis, porque como editor él es bien jodido. Creo que estuve tentada varias veces de decirle, sabes que no me publiques nada porque ya estoy aburrida de corregir y de reescribir y de hacer como este cuento, todo de nuevo, sentía que tenía que nacer de nuevo. Pero una vez que limamos como las perezas con Luis, yo la verdad es que no lo conocía mucho y nosotros intercambiábamos solamente correos electrónicos y yo empecé a averiguar quién era Luis Saavedra y por ahí mi hermano, que es muy lector, mi hermano Marcelo, que es muy lector de ciencia ficción y siempre ha sido muy seguidor de la ciencia ficción chilena, él también escribe. Y, y él me dijo, ¡ay, qué jodido que te haya tocado Luis Saavedra! La verdad es que él es súper como crítico y como que difícil. Y creo que él, bueno, me contaba una experiencia que él como ingeniero había tenido con un arquitecto en alguna vez en un proyecto, entonces me decía, bueno, esto es lo mismo, es como tienes que hacer lo que el arquitecto quiere o si no, eh, no está siendo profesional en el fondo, me explicaba mi hermano. Entonces yo empecé a averiguar quién era Luis Saavedra y me encontré con varios cuentos de él de Axon. Bueno, esto creo que Luis no sé si lo sabe o no, pero yo empecé a leer a Luis Saavedra en las noches cuando ya terminaba el día y empecé a leer los cuentos que él tenía publicado en Axon. Entonces yo la verdad es que me empecé como a meter mucho. Partí leyendo El payaso de porcelana justamente y después leí otros relatos y otros y después empecé a averiguar más y me di cuenta que Luis no tenía un libro publicado. Entonces una vez que terminó el proceso de Poliedro, eh, cuando él ya me dijo, ya, este cuento queda, así como este texto ya por fin está para ser publicable en Poliedro 6, yo ahí le dije, oye, pero Luis, ¿y te gustaría que nos cambiáramos los roles esta vez que yo sea tu editora y tú seas el escritor? Y ahí le planteé esta posibilidad de que por qué no compilaba algunos cuentos para poder ser postulado a los fondos del libro. Y bueno, Luis, no fue fácil de convencer, la verdad. Que tuve que tener como varias conversaciones para que él aceptara esto. Y nada, pues estoy súper como agradecida de que él haya aceptado esta propuesta de Catarte Ediciones. Bueno, contenta igual de que el proyecto haya sido también financiado por el Ministerio de las Culturas y las Artes en los fondos del libro y la lectura. Así que bueno, también el tema de quién prologaría el libro también fueron decisiones que fuimos tomando en conjunto, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a Sergio Alejandro Mira, que está ahora con nosotros, y me gustaría bueno, que ahora se quedara Sergio con Luis, ambos dos en la pantalla, eh, y que bueno, porque ustedes son amigos y tienen ahí su historia en común, ¿no? Con la ciencia ficción chilena, por lo tanto creo que tenía que ser Sergio Alejandro Mira quien hiciera el prólogo de este libro. Eh, Así que te dejo, Luis, con Sergio. Vale. Hola, Sergio. Hola Luis, hola Connie. Hola, Sergio. Gracias por invitarme, gracias por invitarme a ser parte de este novísimo libro, que sin embargo, como dijo ahí Andrés Corona y algunos otros amigos que están acá, aprovecho de saludarlos, al tío, al tío Flowers, a Pablo Rummel, a Andrés Corona. ¿Y qué puedo agregar? Bueno, Luis ya lo dijo todo sobre su libro. Nada que yo pueda decir va a sumar ni restar. Y él mencionó una película, la película My Own Private Idaho, ahí me veo, sí, de Gus Van Sant con el ya desaparecido River Phoenix tempranamente y Keanu Reeves, que todavía lo tenemos entre nosotros y dándonos mucha diversión. Y yo también pienso en estos momentos,
es un momento muy emotivo para Luis y lo es también para todos nosotros, los que fuimos parte y hemos sido parte de todo este proceso. Yo también quiero recordar una película. Entonces, ¿cómo me siento yo en estos momentos? Me siento como los War Boys de Fury Road. No digo que Luis sea como Immortan Joe, porque no es un villano, pero me gustó mucho el lore, digamos, como se dice ahora, el lore, ¿ah? La mitología que se construyó en torno a Fury Road, y cómo cada película de Mad Max iba como, por un lado, tomando parte de esa mitología y contradiciéndola y reinventándola, y cada una siendo su propia película. Y aquí lo que me gustó mucho era cómo los War Boys estaban dispuestos a morir por Immortan Joe, y cuando creían ellos que iban a sacrificarse, le pedían a los demás War Boys que los atestiguaran. Les decían, witness me, atestíguame. Entonces, cuando se me solicita este prólogo, sentí que eso es lo que estaba ocurriendo, que era el momento de atestiguar a Luis, no en su inmolación, sino en algo igual de glorioso, digamos, porque para los War Boys era glorioso morir porque ellos tenían una media vida y al morir se iban al Valhalla, a la verdadera vida. Y sentía que estaba atestiguando a Luis con este prólogo en un momento glorioso que es el poder publicar, como digo en el prólogo, y como decía Henry Miller en Trópico de Capricornio, un libro que tenga en su portada mi nombre y solo mi nombre. Y eso era algo que le faltaba a Luis después de 30 años de estar dedicado al fanactivismo, a la ciencia ficción, a la fantasía. Y me gusta que Luis en un momento, y gracias a Katy, como él lo mencionó, haya comenzado a preocuparse más de sí mismo y menos del fandom y de los demás escritores y de los demás corrientes que estaban surgiendo. Y como sé que Luis puede ver, está todo muy saludable en estos momentos. La fantasciencia chilena parece que está en muy buen estado de salud, y así eso permitió que Luis pudiera concentrarse más en sí mismo y poder empezar en primer lugar, a ordenar, a hacer esta antología, que es un recuento de, como él ya comentó, son varios cuentos que recorren su historia como autor, y por supuesto a producir material nuevo. Entonces, eh, creo que Luis, por un lado, se sacó un peso de encima, pero siempre está muy dispuesto a recibir nuevos pesos. Eh, es muy resiliente pero me alegra que haya dado este paso. Espero seguirte, Luis, en tu ejemplo, y en algún momento también tener mi propio libro de cuentos, porque también tengo un montón de cuentos desperdigados por ahí en antologías, eh, en- en- por supuesto que en Poliedro también. Y, y yo creo que en algún momento se deben reunir, pero siguiendo siempre el ejemplo de Luis, que lleva más en esto que yo, y tomando también el título de su libro, como esos lentos animales interdimensionales del título. En esto hay que ir lento. La literatura, la escritura es un proceso lento como los hay pocos. Me imagino que, bueno, también la escultura y otras disciplinas artísticas. Eh, pero la prisa no genera nada memorable, a menos que estés corriendo los 100 metros planos, o sea un corredor de la Fórmula 1 o algo así. Ahí la prisa puede que sea un buen aliado, pero en cuanto a la escritura no lo es. Y ¿qué puedo decir de alguien con quien llevamos ya 20 años de historia? Yo creo que me convierto en ese tipo de amigos incómodos, que en cualquier momento uno tiene un amigo durante 20 años con el que han compartido muchas cosas, que conoce a su familia, que conoce a tu mamá, que conoce a tu polola, y uno está pensando, ¿en qué momento este weón va a decir algo que me va a dejar en vergüenza? ¿O va a cometer una infidencia? ¿O va a revelar algo que yo no quería que se supiera? Quiero decirte, Luis, cálmate, tranquilo, yo no voy a hacer nada de eso. Aquí todo va a quedar confidencialmente, y ya, bueno, ya respondió Connie cómo pueden adquirir el libro, que hay muchas personas deseosas de comprar el libro. Creo que, Luis, ya los sedujiste, ¿ah? Ya fueron seducidos exitosamente, Funcionó y finalmente. funcionó, funcionó. Entonces, nada más que nuevamente reiterar mis agradecimientos. Yo me hubiese sentido muy decepcionado
seguramente si no me hubiese pedido el prólogo, Luis. Y estoy feliz de poder ser partícipe como decía, de esto, de este proceso y de este nuevo libro, y este primer libro de Luis, y espero, como decía, que vengan muchos más de aquí en adelante. Así que con eso le cedo la palabra a la próxima participante. Angélica. Sí. No te Gracias, escuchamos. Sergio. Como decía anteriormente, creo que después de varias conversaciones y todo con Luis, siempre pensamos que eras tú en el fondo el indicado para hacer el prólogo del libro. Y bueno, en este libro, como contó Luis, participaron varias personas, entre ellos Diego Eguiguren, que es de Perú, un corrector que trabajó ahí codo a codo con Luis varios meses con este libro. Le agradecemos mucho su trabajo a Diego, él es muy profesional para trabajar. Eh, Además también de tener el prólogo de Sergio, contamos con una contratapa de Daniel Salvo, que es un escritor peruano de ciencia ficción también muy reconocido. Así que también le damos muchas gracias a Daniel por esa contraportada, que la sacó igual como en tiempo récord, creo yo. A pesar de que había leído el libro con bastante tiempo y bueno, y él me manifestó que le había gustado bastante. Y, y bueno, dentro de este proceso también tuvimos a nuestra ilustradora, ¿no? Que es Angélica, que vamos a conversar también con ella un ratito, porque ella también tiene muchas cosas como que contarnos con respecto a lo que ha sido para ella Lentos Animales Interdimensionales, justamente como desde el punto de vista como ilustradora, ¿no? Así que le damos la bienvenida a Angélica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un Hola, gusto. Angélica. Ah, ¿Cómo estás? ¿Te pudiste conectar por fin? sí, BTR, uff. Sí, bueno, yo tuve que leer el libro de Luis para poder sumergirme en el fondo en los temas que habría que representar a nivel de las ilustraciones interiores. Y para mí siempre es un agrado trabajar con cualquier autor que traiga Catartes, porque para mí en el fondo, si es de Catartes, viene con sello de calidad, pero en particular me pasó que me parecían ideas súper reales, en el fondo que para mí es tan importante en un libro, y lo digo como lectora también porque, perdón, eh, yo también soy lectora empedernida, entonces también es súper relevante el tema de cuando uno toma un libro, cuánto consigue ese libro absorberte y sumergirte en su mundo, básicamente. O en los distintos mundos, si es que son varios relatos, como en este caso, y que cada uno se sienta tan real y tan como que yo podría perfectamente pensar que es algo que pasó y que me lo están contando como un suceso real. Eso para mí fue súper grato, eh, tanto como artista como lectora, porque al final hay una segunda capa de significado que se le puede imprimir a las ilustraciones, y en el fondo hay un desafío también de hacerle justicia al material de origen, digamos, que son las palabras de Luis. Y en ese sentido yo me siento profundamente orgullosa de ser parte de este proyecto y de poder decir, yo estuve en este libro, eh, que es maravilloso, que yo de verdad me gusta y que disfruté cada una de las palabras de Luis, así, pero absolutamente sinceramente. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas interesantes que se dio, porque eh, igual nosotros íbamos conversando con Luis, ¿no? Podíamos quizás entrar Luis también y ahí un poco contar que fue para él conversar, o sea, trabajar contigo en el fondo las ilustraciones, porque a veces él tenía una idea en su cabeza y tú decías, ya mira, yo te voy a mostrar la idea que tú tienes en tu cabeza y yo te voy a mostrar la idea que yo tengo en mi cabeza. Y muchas veces, o no sé si todas las veces, pero por ejemplo en el cuento de El último día de verano de Juan Calamares, terminó quedando tu idea y no la que pensaba Luis en ese momento. Entonces eso es como súper interesante. Sí, Luis quiere decir algo. Sí, que tiene que activar el micrófono, sí, Estás Luis, creo, muteado. porque no se escucha.
Gracias por avisarme. Básicamente, como escritor, uno siempre tiene la imagen perfecta del cuento, porque sale de tu cabeza y el problema del escritor es cómo describir perfectamente o con mucha precisión las imágenes que tú tienes. Y eso es un impedimento a la hora de tratar de ponerlo en una imagen. Incluso habían detalles que me parecían, por ejemplo, una vez, precisamente la ilustración el primero o último día de verano de Juan Calamares. el, el bichito tenía que ser de cierto tamaño, tenía que ser iridizado, tenía que ser la imagen que yo tenía básicamente. Pero eso no se puede, no puedes, a menos que seas un X-Men, un X-Woman y tratar de traspasar la barrera mental y tratar de sacar esa imagen perfectamente. Eso no se puede todavía. Por lo tanto, es una conversación bien es bidireccional y es como bien cuidadosa, con varias iteraciones. Yo me acuerdo que Angélica hacía una maqueta, la ponía, después hacía otra maqueta y cada 2 minutos prácticamente ponía otra maqueta y así lo íbamos poniendo, sacando elementos, poniendo ciertas texturas. De repente Angélica decía, bueno, ahora tengo esta otra visión y empezamos a discutirla y finalmente fue un muy bonito trabajo. No había tenido la oportunidad de trabajar con una ilustradora como Angélica, tan flexible, tan dispuesta a conversar, tan dispuesta a que un viejo como yo pudiese dejar de rabiar porque le faltaba ese pequeño detalle en la esquina horizontal, bla, bla, bla. Pero finalmente llegamos a un acuerdo, a un punto medio en donde ya las ilustraciones me parecían que eran fenomenales y como dije hace un rato, tenía siempre un profundo sentimiento de que yo estaba ante Bridget Field, que cuando yo leí o empecé a leer ciencia ficción, leía revistas como La Más Allá, en donde aparecían este tipo de ilustraciones que son ilustradores de la edad de oro de la ciencia ficción norteamericana y que te transmiten un cierto sentido de lo mítico. Yo sentía eso, que el estilo que tenía la Angélica traspasaba esa barrera y tenía este sentido de que se había reencarnado este artista en la obra, en la mano, en la figura, en la filigrana que ponía en la ilustración, en la imagen la Angélica. Sí, bueno, de hecho, no recuerdo exactamente cómo llegamos a ese punto, pero fue un estilo que yo nunca había hecho antes, de hecho. Y que en el fondo como que quedó, como que hicimos, me parece mucho que hicimos primero la de, no me acuerdo el nombre pero donde está la fogata. Se me escapa el título ahora mismo. Pero Hacia eso el fue río del mundo. Ya, claro, El río del exacto. mundo. Eso mismo. Esa fue la primera que hicimos y ahí surgió ese estilo y de ahí como que nos quedamos con eso para siempre. Y para mí fue también súper grato porque fue una instancia como de innovación que surgió a raíz de ese primer relato en particular. Entonces siento que tiene un sentimiento también creativo distinto desde esa génesis de onda. Yo por lo menos no había hecho esto antes y quedó bien y quedó fantástico, lo seguimos haciendo y fue como, wow. Así que muy, muy grata esta experiencia en realidad. Gracias, Angélica. Hoy vamos a invitar al panel a Sergio para que estemos los 4. Y a ver si nos vamos como pimponeando cosas. Igual dentro del chat, bueno, han dicho hartas cosas, ¿no? A ver si alcanzo a rescatar algunos comentarios. Bueno, José Luis Flores dice buenas, Andrés Corona, bueno, también saluda.
Pablo Rumel, saludos rumelescos, dice. Dice, uy, dice, acá atento, Daniel Salvo, bueno, también nos saluda, dice que fue un gusto para él haber escrito la contraportada. ML Marcelo López dice, por fin lo hiciste, Lucho. Bueno, Pablo Romel dice, máster megacósmico legendario. Y empiezan a hacer comentarios, ¿no? Bueno, Marisol Utreira dice, un abrazo desde Valparaíso. El profesor Daniel, o sea, Iván Salas, que el profesor Iván Salas siempre nos apoya a todos nuestros lanzamientos de Catarte Edición, así que ahí dice, aguante Catarte Edición, un saludo para el profe. Sebastián Moyo dice, bueno, grande Luis Saavedra. Maricel Bravo, ¿cómo podemos adquirir el libro? Bueno, ahí les comentaba en la caja de comentarios que vamos a hacer una preventa desde el 19, o sea, desde hoy, hasta el 19 de enero del 2021. Queremos con Luis, ojalá que todos los libros que se vendan en esta preventa enviarlos firmados por Luis. Por eso nos queremos dar así como este plazo, ¿no? Para que alcancemos a firmar los libros, porque pensamos que nos va a ir muy bien. Que los vamos a firmar todos, ¿no? Que el Luis va a quedar así con la mano cansada de tanto firmar libros. Entonces vamos a dar un mes también de esta preventa, y justamente, bueno, ahí está Paul Darmego en este live también con nosotros, porque vamos a estar también con Daniel Salvo y con la Greta, que es una escritora de ciencia ficción argentina, en Uroboros también presentando Lentos Animales, y también va a ser el 15 de enero. Por lo tanto, estamos pensando como en estas dos instancias, que era hoy día y el 15. Bueno, dentro de las preguntas, Andrés Corona preguntaba que cómo surge, Luis, el nombre de Lentos Animales Interdimensionales. Y bueno, si quieren hacer más preguntas, disculpa, antes que contestes, Luis, si quieren hacer más preguntas, obviamente las empiezan a hacer en el chat para nosotros empezar a contestar ya las preguntas. Y bueno, si Sergio también tiene una pregunta, si Angélica tiene preguntas, ahí también pueden hacerla. Vale. Bueno, Lentos Animales Interdimensionales, yo tengo una máquina recombinatoria de palabras, por lo tanto, la lleno de palabras diferentes y empiezan a salir títulos. Es un poco como esas máquinas generadoras de argumentos de ciencia ficción o de cuentos de terror que hay en Internet, en donde tú puedes sacar y recombinar diferentes partes de libros de terror, de diferentes estilos, de diferentes autores. Y por supuesto, Lentos Animales Interdimensionales fue el resultado que salió junto a una lista de 4 o 5 nombres. Me acuerdo que esto era para ponerle nombre al blog del Alcife. En ese momento no existía, se estaba pensando cuáles eran los instrumentos por las cuales la Alcife se iba a expresar. Por lo tanto, se pidió una lista de nombres para nombrar al blog. Uno de ellos era Lentos Animales Interdimensionales, no salió elegido, pero finalmente yo me enamoré de ese nombre. Esa máquina recombinatoria está en mi cabeza, siempre trato de que sean lo más extraordinario posibles. No me gustan que sea, por ejemplo, el libro de cuentos de bla, bla, bla. Eso sería muy, muy fome. Por lo tanto, tiene que ser bien, bien extravagante, tiene que impactar inmediatamente en la imaginación de la persona que lo va a comprar, el lector, ¿no? Lentos Animales Interdimensionales. Por lo tanto, va a estar en preventa. Gracias, Luis. No sé si tienen más preguntas. Bueno, Marcelo Novoa dice, felicitaciones transtemporales e interdimensionales para un grande, dice. Y Leonardo Espinosa dice, yo había votado por Lai, que conste. Bueno, Wiwi dice, Yupi, un autógrafo del tío Lucho, ojalá de parte de la ilustradora también. Oh.
Bueno, Sebastián Moya dice, se ve espectacular el libro, ya quiero leerlo. Y no sé si, bueno, por lo menos ahora no. Dice, a Wiwi dice, yo también quiero el libro y entrevistarte para mi blog también. Para que ahí. No sé, Sergio, si tú tienes alguna pregunta que hacerle a Luis o algún comentario. Yo, la única pregunta, pero sería algo indiscreta. No veo ningún ejemplar del libro hasta el ¿Por momento. qué la pregunta indiscreta? ¿No creen que Así que, existe? ya, no, pensé que tal vez todavía no salía de imprenta o algo por el estilo, porque igual Ahí han está. estado complicados los tiempos. Pero no, yo quiero ver algo físico, como lo que estaba mostrando Connie recién. Show me the book, show me the money, show me the book. Muéstrenme el libro, o si no, no Sí, me y creen de que lado, para existe. ver cuán gordito es. ¿Ah? ¿Ven? Sí, Está muy es una... manipulado porque es la maqueta la que le estoy mostrando. Ya, muy bien, muy bien. Eso era lo único que faltaba. Yo quería mostrar Sí, también son 296 páginas de libro. ajá, quería mostrar Sí, otro libro también que recién me acaba de llegar y que no sabía que lo hayan enviado, que es el Proyecto Uche, que también es de Catartes. Un muy bonito proyecto que tanto a Sergio como a mí y a la Angélica y a Connie también nos obligó a empujar nuestros, nuestros límites. En mi caso fue porque no quería pisar de nuevo el terreno fantástico de Edgar Allan Poe, sino hundirme más en el terreno de lo policial y estos detectives o personas que eran súper inteligentes que precisamente Edgar Poe eligió eh, eh, a Seagostopan como el primer gran detective de la historia de la literatura. No sé, Sergio, si quieres hablar de tu cuento aquí. No, pero me gustaría invitar, así seducir como hiciste tú, a los Ya. lectores para que compren ambos libros, ya que estamos dos libros de Catartes con la misma ilustradora, con los mismos, aquí un par de autores también están ahí, y es un libro excelente, así que si no les gustamos nosotros, seguro que les gusta Poe, por último. Así que, no, pero Si no es compran estos animales interdimensionales, les gustará Proyecto Archer. seguro que si compran el pack ahí los dos, les harán un descuento generoso de 300 pesos. Esperen por lo menos, porque no pueden pedir menos descuentos y las cosas están muy difíciles para los gestores culturales y los escritores que no aparecemos en los medios, porque los medios hablan de lo difícil que está la cosa para los actores, para los músicos, pero los escritores no se sabe nada. Moody por el foro. Así que los invito a que compren también el proyecto. Compren, si esto se trata de comprar. No nos basta con que, ¡ay, qué buena onda, tío Lucho, sacaste tu libro y compren el libro, mierda! Eso. Oye, Perdón, que me emociono, es que me emociono, me pongo a llorar como Salabarrieta. Yo confío que Andrés muy Corona va a bonito comprar. proyecto. Sí, Andrés Corona es el primero que va a comprar por lo menos unas 20 o 30. Que se suscriba a Catartes. Bueno, Andrés Corona dice, ¿qué viene después de Light para Luis Saavedra? Creo que ya cumplí una buena parte. A mí me gusta el cuento es una de las formas más puras de ficción, junto con la poesía. La novela, de repente, creo que ese es el próximo desafío que tengo. Eh, ya lo estoy intentando con una novela corta que ya escribí, con la siguiente novela que voy a escribir el próximo año, y ambas son relacionadas con la inteligencia artificial. A mí siempre me ha cautivado el paradigma de la inteligencia artificial dentro de la ciencia ficción y a través de todas las franquicias. Tenemos la inteligencia artificial de la manera que, que, como lo hace Star Trek o Star Wars o también el mismo William Gibson. Por lo tanto, quería
ya tengo un cuento anterior respecto de la inteligencia artificial, un poco cuáles son los límites entre la frontera humano-computadora o humano-máquina, pero en este caso voy a explorar todo lo que pueda, todas las aristas que he tenido todos estos años, o preguntas que he tenido todos estos años respecto de la inteligencia artificial. Y eso va a ser para 2021. También hacen otra pregunta acá, Luis, que decía, ¿cuánto demoró el proceso de escribir tu libro? 20 años, desde 1998. Han sido más de 20 años. Hay algunas ideas que incluso se arrastran desde 1988, como All Fairies Bar, que es la primera versión de ese cuento, y que lo revisamos en un taller que hacíamos en la casa de la reina, donde vivía Sergio Amira en su momento, que es una casa que era preciosa, y en realidad hacíamos rapidito los talleres de 1 hora y después nos dedicábamos a puro comer y hacer asado y tomar cerveza. Básicamente fueron 20 años de 1998, los cuales ha pasado, creo que ha pasado como 1 o 2 años en donde yo no escribí nada. Mi vida laboral, sin echarle enteramente la culpa, básicamente porque un escritor escribe y no puede echarle la culpa a ninguna otra cosa más, me absorbía mucho. Pero finalmente me las arreglaba para poder hacerlo, para poder escribir en cualquier momento. Y eso es el drama del escritor chileno, ¿no? Esto de tener una profesión y también una afición, que es una profesión que es igual de mañosa y igual de demandante que la misma profesión. Y eso tú lo puedes sumar al hecho de que tu profesión en un país como Chile te demanda, no sé, 14, 15 horas en algunos casos. En mi caso eran como 12 horas. Salía, no sé, de las 7 a las 8, y lo único que puedes hacer, ya que Santiago, donde yo vivo, tú te demoras mucho en los trayectos hacia tu casa, era llegar a las 9 o 10 de la noche, comerte un plato de comida, muy cansado, y tratar de escribirlo, tratar de escribir en las 2 o 3 horas siguientes. Eso fue difícil de hacer, pero nunca renuncié. Creo que una vez renuncié, una vez que le confesé precisamente a Sergio Amira. Me acuerdo que lo había invitado a almorzar un día, y yo le dije, no voy a escribir más. Básicamente porque no veo para dónde va mi literatura, porque no tiene ningún impacto, porque realmente estoy muy cansado y ya no sentía ninguna pulsión de escribir. Y realmente sé que Alejandro Mina me mira y me dice, o en realidad sintió no me creyó finalmente, lo cual estaba lo correcto, porque finalmente después de un cierto tiempo empecé a escribir. Y eso es una pulsión que se lleva. No, si bien hay mucho de esfuerzo y mucho de profesión en la escritura, también necesitas algún tipo de bichito o de encendedor para nacer con eso, y que te obliga a sacar estas cosas y toda la imaginería, verterla o ponerla en un papel en blanco. Gracias, Luis. No sé si Sergio quiere comentarte algo con respecto a eso, porque como lo nombraste a él, quizás a lo mejor quiere aportar también parte de la historia, ¿no? Mira, yo al principio dije que no iba a incomodar a Luis con ninguna de estas anécdotas de amigos de hace 20 años, pero él fue el culpable porque mencionó la casa de la reina. Y sí, es verdad, hacíamos el taller Fobos. Marcelo López, que está aquí y que es además el padrino de mi hijo, él también participó. Pablo Castro también participó de esos talleres, y también participó un amigo conocido como Cocofla,
Luis tiene una anécdota muy buena con Cocofla, pero espero que la cuente a través de un cuento. Así que, Luis, te pido que en algún momento esa experiencia, esa anécdota, que no les podemos comentar en No, este fue momento, pero ojalá aparezca en un cuento. quizás con otros nombres bien distorsionados, una experiencia bien escatológica, pero no lo vaya a contar. Claro. Bueno, ahí Leonardo Espinosa dice, Luis ha definido la ciencia ficción y la fantástica por extensión, como una experiencia sensorial. ¿Podrías decirnos, Luis, cuál es esa experiencia? ¿Qué es lo que sientes cuando lo identificas? A ver, la ciencia ficción, como todo arte, es una experiencia sensorial. Eso significa que hay una estética, y esa estética tú tienes que sentirlo primero y después racionalizarlo. Si bien la ciencia ficción tiene mucho de racionalización y mucho de cerebro, no deja de ser literatura. Tanto por si leemos o como vemos un producto en el cine, no deja de ser una experiencia que primero tiene que llegarte a través de los sistemas límbicos del cuerpo humano antes de racionalizarlo. Por lo tanto, decir que es una experiencia sensorial, no estoy diciendo nada nuevo. La ciencia ficción es parte y la fantástica es parte del arte y es parte de la experiencia humana, que incluso ahora no la hemos podido definir. Así como no hemos podido definir qué es inteligencia, mucho menos hemos podido definir qué es el alma o qué es ser parte de la experiencia humana. Gracias, Luis. Bueno, Sebastián Moyo también tiene otra pregunta. Dice, consejos de Luis Saavedra para jóvenes escritores. Y bueno, y le vamos a tirar también la pregunta ahí a Sergio, ¿no? Porque con que conteste Luis y que también Sergio de sus consejos, porque aprovechando que lo tenemos acá en nuestro live de Catarte Ediciones, tremendo escritor también chileno, así que responda Luis y también que Sergio nos dé su visión. No, mejor parte tuya, así yo te contradigo. Vale. Mira, hace unas semanas me escribió un chico que está publicando su primera novela. Y él me preguntaba qué es lo que yo podía decirle como para guiarlos dentro de lo que es la literatura fantástica. Y yo le dije algo más o menos así, en el correo dice, los primeros años son para equivocarse y para experimentar. El oficio lleva bastante tiempo de adquirir, quizás unos 10 años. Y si luego de eso aún se quiere ser escritor, entonces tiene la mitad de la carrera ganada. Nunca se deja de aprender, y si bien puede que haya obras anteriores mejores que la obra que estás escribiendo, sí hay una certeza de que eres un mejor escritor que hace 5 años. Siempre hay que tener confianza que uno es más maduro que la vez anterior, que la mera acumulación de experiencia, y que la calma y la reflexión es mucho mejor que el instante mismo de la emoción al momento de escribir. La furia y la exaltación sirven para poner los cimientos y la columna vertical, pero no son buenos momentos para escribir. Al momento de enfrentar la página, se debe ser cerebral y con la cabeza despejada, y rememorar la estructura de la emoción para ponerla en palabras. Es también aconsejable tener lectores betas que te respalden, que sean fieles, no en el sentido de creer que todo lo que uno escribe es lo máximo, sino en dar una opinión certera y sincera de lo acometido. Estos lectores deben ser lectores puros, no escritores, que pueden tener una experiencia pura de lectura, sin los filtros de lo que hacen los escritores. Asimismo, tener un entorno social que te indique cuáles son las tendencias, los espacios de publicación es altamente recomendable. Poder establecer redes de conexión con otros escritores te dará una mirada hacia el escenario de la escritura que necesitas. En este momento, que la literatura fantástica, en Facebook hay muchas opciones donde puedes encontrar fácilmente estas redes que te cuento. Desde allí puedes observar por derivación
de los contextos que tienen estas páginas en Facebook, cuál es el panorama no solo en Chile, sino también en Latinoamérica. Eso más o menos lo que le contesté a este chico. Gracias, Luis. Y bueno, no sé si Sergio quiere agregar algo. No, yo concuerdo con Luis y vuelvo al punto anterior. Un consejo para jóvenes escritores. Si quieren, o sea, para ser escritor es como filósofo. Filosofía. Te perdimos. Existe el filosofar. Entonces, volví. Sí, ahí recién volviste, se como cortó toda la parte anterior. Pero parece que estás ahora con mute, ¿no? Sí, no se escucha. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Hay que diferenciar entre escribir y, porque si me dicen que un consejo para un joven escritor, ok, pero ¿quieres escribir o quieres publicar? Porque Tiene que dejar de moverse, Sergio. Entonces, Perdón, lo perdimos a Sergio. Claro. el que quiere ser escritor. No, para que no... No, te perdemos, Sergio. Voy a pasar una pregunta que hacen también acá en la presentación, dice Angélica, en el desarrollo de una ilustración. ¿Cuál es tu experiencia sumergiéndote en las historias de este libro para la creación de tu arte? Es leer, primero que nada, el relato completo, porque la anécdota que surgió respecto a esta ilustración que terminó siendo este insecto gigante, surgió precisamente porque en el fondo yo propuse, pareciera que este es un momento más gravitante que ilustrar de todo lo que hay en el relato, digamos, porque hay muchas cosas que uno podría tomar y que podría potencialmente querer representar. Y teníamos un poco acordado, como ya me tinca que deberíamos hacer esta parte, y ahí yo propondría en el fondo lo que yo imagino de lo que me están, del pasaje en particular. Y de ahí podíamos ir en el fondo compartiendo ideas con Connie, con Luis, hasta llegar en el fondo a la propuesta más satisfactoria, y ahí recién podíamos avanzar, digamos, a una propuesta más concreta, pero en general yo por lo menos sentí que había una suerte de aura en el libro que se tenía que notar en las ilustraciones y por extensión también a la portada. Había cierta magia, una especie de una voz, podría también mencionar, y me interesaba en el fondo con lo que yo leí, ser capaz de canalizar eso y que eso fuera también, se tradujera a un nivel visual en lo que hicimos con las ilustraciones. Gracias, Angélica. Bueno, perdimos a Sergio, dice que está con problemas de Wi-Fi en su conexión. Bueno, ahí ahí Leonardo decía, el universo no quiere que sepamos el secreto supremo de Sergio para escribir. Bueno, Sebastián Moyo dice, gracias Luis, muchas gracias por responder mi pregunta. Bueno, surge otra pregunta de ML Marcelo López, dice, ¿te sientes parte de una generación de escritores de ciencia ficción chilena? ¿Cuál crees que es tu aporte al género en nuestro país? Qué difícil pregunta, básicamente, porque yo comencé
en esto de la ciencia ficción chilena en el año 1988. Cuando, en el año 1987, en realidad un poco antes, cuando yo le escribí a Moisés Jasón, que en ese momento, que hoy día es un gran historiador del cómic, que en ese momento estaba muy interesado en rebuscar la historia o armar una historia sobre la ciencia ficción chilena, y tenía un fanzine que se llamaba Nadir. Yo lo escribí en ese momento, 1987, 1988, y desde ahí entonces he estado y he cruzado todas las generaciones que han venido, digamos, o se han mostrado dentro de la ciencia ficción en Chile. Y eso significa como 4 o 5 generaciones, desde las Sochif, el CIF, los ficcionautas, el núcleo que se creó alrededor de Phobos, que se creó alrededor de Taucero. Todo vi crecer y levantarse todo lo que eran en los años 1990 y los 2000, los que fueron las franquicias. Y participé de alguna manera, más o menos, en todos esos movimientos. Por lo tanto, no me siento parte de una generación en particular. En algún momento pensé que yo tenía algún tipo de bandera pirata propia que me permitía trabajar con todos y atravesar a todas esas generaciones. La verdad es que me gusta hacer comunidad, y eso significaba que tienes que involucrarte en todas las generaciones, no importando quiénes sean. Tratar de ayudar lo máximo, y finalmente tratar de que todo sea en beneficio de lo que es el movimiento de la ciencia ficción chilena. Y hoy en día veo que hay una nueva edad de oro, donde hay mucho movimiento, hay gente que está haciendo mucho ruido, que está está tratando de tirar la máquina de una forma bien fuerte, y eso también me agrada, me alegra, básicamente porque en un momento la ciencia ficción chilena estuvo muy inmovilizada, y siempre tú tienes que tener un movimiento de ciencia ficción en cada país, porque si no, realmente la literatura fantástica no funciona si no haces comunidad. Por lo tanto, me alegra que esté Catartes, me alegra que esté La Ventana al Sur, me alegra que esté el ALCIF, me alegra que estén todos los movimientos que hay hoy en día, y que finalmente no podría nombrarles a todos porque son muchos, muchos. Gracias, Luis. Bueno, yo creo que solamente pedirte, Luis, si nos puedes dar como palabras finales. Bueno, Angélica, también le quiero pedir como palabras finales ya para cerrar esta presentación del libro. Bueno, también invitar a las personas a esta preventa que vamos a tener del libro Lentos Animales Interdimensionales, que parte hoy hasta el 19 de enero del 2021. Yo creo que, bueno, si por ahí estaban pidiendo que fuera firmada también por la ilustradora, creo que también podemos hacerlo. Vamos a tener toda una maquinaria justamente en Santiago en esas fechas para poder hacer llegar los libros a todos los que compren en esta preventa. Y bueno, invitarlos también a que el día 15 de enero vamos también a estar presentando el libro de Luis con Daniel Salvo y Greta Martínez, que es escritora argentina, en Uroboros también. Y bueno, creo que estoy igual súper emocionada como con respecto a esto. Creo que ha sido harto trabajo el que hemos hecho con el libro de Luis. Nunca dimensioné la verdad en qué me estaba metiendo cuando le pedí a Luis hacer este libro. Me dejé llevar por mi emoción de que me habían encantado mucho todos los cuentos que había leído de él en Axel. Pero no, la verdad es que no me arrepiento de nada, estoy súper contenta, estoy súper feliz que sea autor de Catarte Ediciones.
Estoy muy contenta también de que Angélica se haya animado a trabajar con nosotros y que su trabajo haya sido maravilloso también para el libro de Luis. Vamos a partir por Angélica, sus palabras finales, y después Luis para que cierre. Sí, yo quisiera reiterar que para mí es un orgullo gigantesco, y lo dije también en el aniversario de Catarte, lo vuelvo a decir ahora, ser parte de este proyecto, que me hayan considerado en primer lugar, y de ahí en más, digamos, todo lo que conseguimos. Me parece que quedó un libro extraordinario que ya venía muy fantástico de la mano de Luis. Entonces los lectores ya tienen eso que esperar, digamos, para que se animen a comprarlo. Y además con el tema del arte yo creo que hicimos una propuesta súper interesante, y siempre le añade algo el tema de que haya ilustraciones, porque complementa un poco lo que uno se está imaginando a medida que va leyendo, y generó un microuniverso, siento. Así que nada, yo súper feliz de ser parte de esto, de que mi nombre esté ahí al lado del de Luis, y al lado de Catartes Ediciones. Y vendrá de cerca, no viene muy de cerca la recomendación. Yo de verdad les aseguro que es un libro muy interesante, y pídanlo, y yo se lo firmo. Gracias, Angélica. No, además, a veces los ilustradores como que pasan a segundo plano, ¿no? Pero igual les digo, siento que es emocionante que acá en este mismo chat de comentarios pregunten y si se puede acceder a la firma del ilustrador. Eso Sí, claro, es con súper lindo dedicatoria. igual. Obvio. Claro. Gracias, Angélica. Luis. Ya. Antes quisiera hacerle una pregunta a la conductora, básicamente Ah, a mí. porque Ah. vamos a hacer el, el sorteo, ¿no? Ay, ¿verdad, Luis? Ah. Ah, Y bueno, para vale, eso estás tú, pues, ¿ves? vale, Para vale. recordarme las cosas que a mí se me olvidan. El sorteo Sí, es verdad. muy... Vamos a regalar un libro de Luis. Al primero que responda, no sé, Luis tiene preparada la pregunta, Sí, así que una tiene que pregunta estar ahí que... atentos. Es una pregunta que cuya respuesta se ha repetido ya dos veces en, en esta presentación, y es ¿cómo se llama la película que inspiró la imagen del cuento Viajero Incandescente? En donde era una película de Gus Van Sant y donde trabajaba River Phoenix y Keanu Reeves. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Luis? ¿Cómo se llama la película que inspiró la imagen del cuento Viajero Incandescente? ¡Ay! Estoy como los profesores de lenguaje, así como si no estuvo atento al live, o sea, ya no tiene la respuesta, pero si estuvo atento, obvio sí tiene la respuesta. Sí, es perfectamente. Parece que hay un ganador. No sé, que nos diga el que está conduciendo este live, porque la otra vez me equivoqué, yo me estaba dando de ganador a alguien que no era. No, el primero que respondió fue Leonardo Alfonso Navarro Arzwil, My Own Private Idaho. Ya, genial. Entonces, Leonardo dijo, perdí miserablemente. Leonardo Alfonso Navarro, que nos pueda escribir por favor al WhatsApp de Catarte Ediciones, se ha compartido varias veces la información en el live, y que nos diga que, bueno, ahí nosotros vamos a saber que él es el ganador de este libro de Luis Saavedra. Queremos entregarlo autografiado, obviamente, por Luis, que es el autor de esta obra. Y bueno, también le vamos a pedir a Angélica que firme el libro, porque así se va con doble firma ese libro ganador. Bueno, Miguel te voy a Ferrada dejar... dice, buena Luis, felicitaciones, dice. Miguel Ferrada, un saludo para él. sí, estuve asistiendo a la presentación, a las 3 se presentó
una adaptación de su cuento sobre Frankenstein, que se llama en las estepas. Perdón, Miguel, pero no me acuerdo cómo se llama el cuento que está en Poliedro 6. Pero hay polémica básicamente porque Wiwi está diciendo que él fue el primero que respondió, estando que De arriba, dice. yo veo aquí que fue el amigo Leonardo Navarro. Por lo tanto, yo lo voy a dejar a la conductora la difícil misión de No, sí elegir fue el primero que contestó porque Wiwi dice yo quiero ganar, después dice Leo 42, después Marlene dice firmado por la Angélica por Luis y después él hace la respuesta. Y después Wiwi dice mi mundo privado, pero lo puso después de Leo. Bueno, o sea, fue como sí, peleado ahí por sí, una nariz. peleado, porque también José Luis respondió. Bueno, me quisiera despedir de todos mis amigas y mis amigos que me han acompañado en esta muy emocional. No quiero llorar, no lo voy a hacer, por lo menos no en esta presentación, ni en la siguiente, pero sí me produce una emoción muy fuerte, básicamente, porque he estado tantos años haciendo esto, he estado en muchos momentos apoyando a mucha otra gente, y en algún momento pensé que no me estaba apoyando lo suficientemente a mí. Y desde 1998 a la fecha, pensé que finalmente, la razón por la que yo quería escribir, o por lo menos estar dentro del fandom, o estar haciendo, moviendo todo esto, lo que es la ciencia ficción chilena, era definirme a mí mismo como escritor y definir mis propios mundos y ver publicados mi propia imaginería. Y finalmente, este es mi primer libro en solitario y es un mensaje de amor hacia la ciencia ficción que siempre me ha acompañado y que compite con mi esposa, básicamente, porque ahí están ahí en el primer lugar. Pero la ciencia ficción es una cosa que nació en mí y que realmente no somos inseparables, y que en este libro está plasmado no solamente el amor que yo tengo hacia la ciencia ficción, sino que, por ejemplo, el amor que tiene la, la, la ilustradora, la Alex, sobre lo que ella hace, sobre la ilustración, el amor que tiene Sergio Damina por escribir en el prólogo, el amor que Daniel Salvo también tiene por la ciencia ficción que podemos compartir y que la compartimos alguna vez en Lima, y el amor que tiene la Connie por la pasión que tiene la Connie por estar haciendo lo que está haciendo en Catarte, que es una gran misión. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, Luis. Bueno, creo que me emocionan tus palabras porque creo que así como tú en algún momento lo eres todavía y creo que lo serás por muchos años más, el tema de ser un gestor de la ciencia ficción chilena, mucho tiempo siendo gestor de la ciencia ficción chilena, y yo creo que, bueno, una de las cosas que yo dije cuando te pedí que hiciéramos el libro era que ahora dejaras que otros gestores hiciéramos esa pega que tú llevas muchos años haciendo. Porque finalmente, claro, tú siempre estás como en el lado de ayudar a los escritores, de impulsarlos y qué sé yo, pero claro, quizás los escritores que tú impulsaste, que tú ayudaste, no fueron los que te ayudaron a ti, sino que somos estas generaciones nuevas, ¿no? Yo soy de una generación distinta a la de Luis, nunca tan distinta tampoco, porque no nos llevamos por muchos años, pero sí trabajando como de otra vereda y desde otro lado. Y yo le decía, bueno, ahora a nosotros nos toca, a esta generación nos toca impulsar tu trabajo, o sea, no se puede quedar atrás. Ya no podemos esperar más tiempo, sentía yo, que ya no podíamos seguir esperando que Luis viera su libro publicado.
Así que yo de verdad te agradezco, Luis, como la confianza que has tenido con nosotros, la paciencia que has tenido conmigo, porque yo sé que no es fácil trabajar conmigo. sé, sé que soy bien pesada en algunos aspectos y que de repente soy muy dura para decir las cosas, pero siempre en pos de que las cosas sean lo mejor y bueno, tuvimos a Luis en el primer encuentro de ciencia ficción acá en Arica, por lo tanto era incluso hasta necesario tener tu libro acá porque ya los alumnos te conocen, los profesores te conocen, hicimos un muy buen trabajo el año pasado con ese primer encuentro de ciencia ficción, hicimos también intervenciones en colegio con la profesora Fidelia, que ojalá que si nos está viendo le mandamos un abrazo gigante a la Fidelia, que nos recibió con su primero medio, su segundo medio, estuvimos ahí con Luis dando charlas. Luis también se puso la camiseta con Catarte Ediciones para sacar a Hilda Cádiz también desde a reflote, ¿no? Porque muchos se habían olvidado de Hilda Cádiz y ahí estaba Luis también impulsando el trabajo de la Hilda. Creo que en ese sentido también ha sido un impulsor, ¿no?, de las escritoras de ciencia ficción chilena. Entonces, ¿quién más que otra gestora cultural, en este caso otra escritora de género, sea la que liderara el libro de Luis? Así que yo de verdad me siento muy agradecida por eso. También me emociono. Y eso, agradecerle a todos por este live. Y bueno, ahí quedaron los datos. Y vamos a estar obviamente desde mañana publicando en redes sociales todos los detalles de la preventa del libro de Luis, Lentos Animales Interdimensionales. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Gracias a todos. Buenas noches.